Atel Televisión, Frenos Irazuca, Las Canchitas, donde la estrella eres tú, Distribuciones JBL, Viajes Todo Fútbol, Turismo Vinotinto, presentan. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar una vez más con ustedes aquí en este espacio en el que nos encanta compartir con todos ustedes en esta mitad de semana, donde, como de costumbre, les llevamos el acontecer de la segunda división de nuestro balompié. También hablamos del fútbol sala, también tenemos por allí una nota de un torneo femenino muy interesante y las noticias resaltantes de esta semana, la ratificación, pues ya la confirmación de Noel San Vicente como técnico del Zamora Fútbol Club. Primero saludo a las niñas, en este caso Andreina Pacheco, tenía rato que no compartía contigo. La verdad que sí, las pautas no coincidían. Sí, sí. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, chévere. Excelente. Todo excelente, Sí, además sí. Con muchísimo fútbol, tenemos que estar contentos. Un saludo para ti, Edgar, para Ángel Paoli y para todos los que nos ven y nos escuchan a través de Atel Televisión. Ya tenemos campeones, pero son muchas las cosas que no están definidas dentro del fútbol profesional venezolano. Por ejemplo, todavía no sabemos cuál es el otro que desciende y todavía no sabemos cuál es el otro que asciende a la primera división. Y entre esas, pues, otras cosas que no se han definido y que estarán interesantes para esta última jornada. Claro, lo que sí está definido, Ángel, es que Atlético de Venezuela ya es equipo de primera división nuevamente, con otra historia, felicidades, con otra cara. ¿no? Sí. Felicitaciones a ellos también y a la familia Vitali, ¿no? Que celebró por Deben doble, estar sí, muy por punta y contentos, punta. ¿no? Campeón en Miki primera campeón. club. Todavía falta que se materialice, ¿no?, el campeonato en segunda. Sí, claro, pero por lo menos el A ascenso ya 3 está. puntos, Así ¿no? es, ya 3 está. puntos de estar Atlético Sí. de Venezuela, de ser campeón, depende de sí mismo. De sacar los 3 puntos la semana que viene o la próxima jornada, sería campeón de la segunda división. Sí, Atlético de Venezuela prácticamente selló ese ascenso a primera con el triunfo sobre Portuguesa 3-0, que por cierto Portuguesa tendrá que en estas últimas 3 jornadas definir cuál va a ser esos resultados que logre conseguir para poder estar en primera división. Sí, no tiene fácil, ¿no?, el Portugués, un equipo que habíamos hablado anteriormente que estaba cómodo, si se quiere, por el colchón de puntos que tenía, ¿no? Jornadas atrás, en las últimas fechas no ha podido consolidar un buen juego. Después de esa racha de 54 partidos, si no me equivoco, en el General José Antonio Páez no ha podido ganar después que cayó la primera ocasión, ya lleva 3 derrotas en fila y la cosa se ha complicado aún más porque tanto Angostura como Guaraní y el conjunto del Atlético Miranda se han acercado solamente a 3 puntos del equipo de Acarigua, entonces le complica la situación a falta de 3 jornadas y nada está escrito, solamente en este caso el Atlético de Venezuela, como ustedes bien lo mencionaban al inicio, pues, de este segmento, es el que tiene ya el boleto a primera división, suplantando a Tucanes y, como dice el dicho, ¿no?, muy usado dentro del argot futbolístico, el fútbol de revancha, y bueno, le está dando la revancha en este momento al Atlético de Venezuela, que tiene que limpiar su imagen, que tiene que mantener este proyecto con el que ha enamorado de momento a la afición caraqueña, mantenerlo en primera división. Todavía es una incertidumbre dónde va a jugar este equipo el año que viene, porque se habla de que va a haber refacciones en el estadio Brígido Iriarte, y entonces ya la gerencia está trabajando a partir de eso para buscar una sede alterna. Sí, hay rumores, ¿no?, de que Atlético de Venezuela pudiera irse de la ciudad capital. ¿No? Sí. Se hablaba mucho de Margarita, Sí, algo sonó Margarita que por ejemplo, Balonazos, y que sabemos que bueno, quien preside Balonazos, el dueño de Balonazos es alguien, un dirigente federativo, decía que no podía ser en Margarita porque no hay canchas que en realidad cumplan con las normas, y de hecho es así, si hay canchas en el CAR que en este momento pueden ser usadas, pero no tienen tribuna, no es un estadio, no presentan la seguridad. Para la primera división. Exacto, no está preparado para la primera división, lo cual yo veo muy difícil que se pueda ir el Atlético Venezuela hasta allá. Conversé con Peter Telemaker, central del Atlético Venezuela, que hacía pareja, por cierto, con Rafael Mevitali, y me decía que bueno, que él cree que la clave está en el director técnico, el señor José Hernández, que supo complementar experiencia, juventud, gente que tenía ya un roce en primera división, con jugadores muy jóvenes que están a préstamos también del Caracas Fútbol Club, y que le han servido mucho a este Atlético Venezuela, que pretenden conservar el 80% de la plantilla, lo cual es muy importante que se mantenga la continuidad, y bueno, que hay que reforzarse para que no les pase lo que le pasó a Tucanes, y lo pongo entre comillas porque así lo decía Telemaque, ¿no?, porque es un campeonato distinto, es distinto estar en primera división. Claro, nombres interesantes, ¿no? El guardameta Palomino, que uno se pone a revisar en esta fase de este torneo ascenso de la segunda división, es un arquero que solo permitió 8 tantos, o ha permitido 8 tantos hasta el momento. Es un número bastante interesante cuando uno se coloca, cuando uno se coloca a revisar. El que le sigue es Portuguesa, que tiene 16 goles encajados. Es decir, un buen número de Luigi Palomino.
el guardameta de Atlético Venezuela. Y como tú mencionas, jugadores bien interesantes, René Flores, Blanco, el mismo Irwin Antón, quien ha sido figura con el Atlético Venezuela, que le ha aportado toda su jerarquía, su experiencia, y que está allí, igualado en esa tabla de goleadores con el Lagarto García. Está metido en la pelea, ¿no? Antón, que en los últimos partidos, pues estábamos leyendo los boletines de prensa del equipo Atlético Venezuela y dice que le ha dedicado, pues, el fruto de su trabajo, ¿no? A su hermano, quien está, pues, pasando problemas de salud. Entonces Antón se ha aferrado a ese motivo para cumplir, ¿no? Con este conjunto del Atlético Venezuela. Creo que ha hecho un trabajo excelente, se ha erigido como la figura, sobre todo en este torneo de ascenso, porque recordemos que llegó procedente de la Aragua, al igual que Rafael Mea Vitali, y está de verdad dando mucho que hablar. Cuando vemos allí la tabla de los resultados de la jornada 15, decíamos la goleada del Venezuela al Portuguesa, también está la goleada de Angostura a la UCB 3-0, la victoria del San Antonio 1-0, Ureña, un San Antonio que por cierto, muchacho, la Ureña, fecha pasada Ureña había dado perdió. forfeit, y Ureña que por cierto, pudo haber alcanzado al Portuguesa, se pudo haber puesto un poco más cerca. Todavía tiene chance, pero está un poquito muy más difícil lejos porque Ureña, depende sí. de combinaciones, ¿no? Precisamente ya está la tabla. Ahí está la tabla de clasificación en la que el Atlético Venezuela pues lidera con 33 puntos, le sigue el Portuguesa Fútbol Club con 25, pero muy cerquita allí, a 3 puntos de la Angostura, Guaraní y Atlético Miranda todavía con opciones de, pues... Qué cerrado, qué cerrado y lo cambiante, ¿no? Si ¿Recuerdan esa tabla la vemos 5 fechas atrás, no, Venezuela y Portuguesa también tienen los papeles ahora. ¿Recuerdan cuando la Angostura estaba en los últimos lugares y parecía que de ahí no iba a subir? Pues mírenlo ahora. Y muchas veces hablamos de eso, Pache, disculpa, hablamos que Angostura había presentado una cara no tan interesante para esta fase del torneo, porque en el inicio y en la temporada pasada había estado muy bien de la mano del profesor Horacio Matusic, recordamos. Y Angostura, que tiene una buena fanaticada, que está apoyando al equipo y que desea que esté en la primera división, este equipo que hace vida allí en el estado Bolívar. Por cierto, gente que se manifestó. Claro, vamos a hablar de las encuestas, que hicimos preguntas a través de las redes sociales, ustedes participaron a través del Facebook de Edición Fútbol, también a través del Twitter @Edición Fútbol, y ahí están algunos comentarios, ¿no? Ante la pregunta, ¿quién consideras tiene más posibilidad de ascender a primera división? ¿Portuguesa, Angostura, Guaraní o Atlético Miranda? Ahí, Pache, ya hay hubo algunas participaciones, en el caso de José Gregorio Dávila, @Goyo2011. Dice, el Penta para el bien del fútbol es una buena plaza, se está metiendo 2000 en segunda, imagínense cómo sería en primera. Sí, ¿no? Dice José Gregorio, también vemos comentarios de Abel Rodríguez, por ejemplo, que apuesta por el Angostura, es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, con un buen proyecto, el año pasado llegó al cuadrangular final, es cierto, y este año vuelve a la pelea y el anhelo es el ascenso. Adelson Leal, que dice que el Portuguesa es un equipo histórico en Venezuela y sería muy bueno verlos en primera. Angostura, que haga su proyecto en segunda. La liga no está para que los equipos experimenten en primera división. Bueno, yo creo que Adelson Leal, que es fanático. Ahí, ahí dejó ver su corazón este señor Leal, pero yo creo que toca un punto importante, ¿no? Que los equipos deben verdaderamente iniciar su proyecto en segunda división, no ir a la primera división, experimentar, pero creo que Portuguesa, el conjunto de Angostura en este caso, ha demostrado ya por segundo año consecutivo, a pesar de la irregularidad de resultados en este torneo, que tiene una buena base y quizás un proyecto no interesante para estar en primera división. El problema sería la lejanía y también tener un rival como Minero en un mismo estado. Incluso proyectos de ampliación de la cancha. En aquel momento nosotros conversábamos con la directiva del equipo de Angostura, que tenían ese proyecto al inicio de año de la ampliación de su estadio. Y el que llega tiene los méritos, así que el que llega primero nadie le puede quitar ese mérito. El que tiene la razón es el que gana. Ricardo Maya, el estadio. Ricardo Tulio Maya. Lo cierto es que emoción en primera, en segunda y también en lo que viene, ¿no? Fútbol sala. Sí, y emoción también entonces en la dirección de nuestro programa, que ya nos envían al corte. Tenemos que hacer la pausa, ya continuamos con más de Edición Fútbol, pasión por lo nuestro.